Genial, pensaba que me iban a invitar a subir, pero ya me invito yo solo. Muy bien, que estoy en casa. Hace unos cuantos años ya, cuando esto de aquí no se me veía, las arruguitas estas, decidí ir al cine con dos de mis mejores amigos de esta iglesia. Uno no ha venido hoy, me parece, que es el Andreu, y el otro es el Josu Ibáñez, que seguro que se acuerda de esta anécdota. El que más se acordará será él. Y recuerdo que bajamos en la estación de Drasanas porque íbamos al Mare Magnum, estaban los cines de Cines allí, no sé si aún están, y al bajar del vagón prácticamente no había nadie en el andén, íbamos andando nosotros tres, y había un grupito detrás nuestro, no sé, 3, 4, no sabíamos bien quiénes eran, y estaba todo vacío, y cuando empezamos a subir las escaleras, estas 4 personas nos atacaron. Cogieron al Josu, lo apartaron rápidamente del Andreu y de mí y se pusieron, eran 2 chicos y 2 chicas se pusieron delante de nosotros y nos dijeron, darnos todo lo que tengáis. Y yo solo podía escuchar una cosa que le estaban diciendo al Josu, o me das lo que llevas o te clavo la navaja. Eso era lo único que yo escuchaba. Y la verdad que no vimos el arma, no vimos ninguna navaja y hicimos lo que nos dijeron. También podríamos haber usado nuestras artes marciales para haber detenido a estos atracadores, porque yo era un fan de Jackie Chan, de Jet Li, de Bruce Lee, pero solo veía películas, luego era un poco mataillo con el tema de las artes marciales, pero decidimos poner en práctica la misericordia bíblica y permitimos que nos robaran. Así que hicimos lo que ellos nos pidieron. Les dimos el dinero, creo que era la mejor respuesta que podíamos dar. Y lo mejor de ese día, o si hay algo bueno de ese día, es que mi hermano, el Alex, trabajaba en Cinesa, le explicamos la situación, lo que había pasado, y nos invitó a entrar, es decir, que entramos gratis. Pudimos ver la peli, que no recuerdo qué peli era, Josu, no sé si tú te acuerdas. Estábamos tan puestos en lo que pasó que yo creo que no nos acordamos. Y es que cuando alguien te pide algo, solo hay 2 opciones, obedecer o no obedecer. Es así de simple. Y quizá lo que no es tan simple es el motivo por el que tomas esa decisión. Y cuando alguien te pide algo que no conoces y que a lo mejor tiene una actitud un poco irrespetuosa, que te presiona, quizás sea el miedo lo que te lleve a tomar esa decisión. Pero ¿qué pasa cuando la persona que te está pidiendo algo es alguien que te ama? ¿Qué pasa cuando la persona que te está pidiendo algo es alguien que es importante para ti? ¿Qué pasa cuando esa persona es Dios? ¿Cómo respondes a Dios cuando Él te está pidiendo algo que quizá no te gusta, algo que ni siquiera entiendes? ¿Tu actitud es una actitud de obediencia o por el contrario desobedeces? No creo que nada de lo que Dios nos haya pedido se asemeja a lo que vamos a ver en esta historia. Una historia de obediencia, una historia de adoración, donde hay un llamado, donde hay una respuesta, donde hay un camino por recorrer. Quizás es la petición más difícil que un ser humano pueda recibir de parte de Dios.
Muy bien. Conocemos esta historia bastante bien. Quizás una de las historias o los textos que más hemos leído en la Biblia. Una historia donde Dios le pide algo demasiado difícil a Abraham, algo prácticamente imposible de hacer. Pero Abraham tenía muy claro cuál iba a ser la respuesta que le iba a dar a Dios. Si empezamos a leer, si queréis, esta historia se encuentra en Génesis, el capítulo 22, pero si queréis, en el capítulo 12, simplemente haciendo referencia, los 3 primeros versículos, empezamos a leer desde aquí. Dios tenía un propósito claro para la vida de Abraham. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y emprende un camino hacia la tierra que te daré, y serás bendito, y serás una nación grande, y serás de bendición para los demás. En los siguientes capítulos podemos ver el proceso que Dios utiliza para transformar la vida de Abraham y convertirlo en un hombre de fe. Y en un momento concreto de ese trayecto, Dios le hizo una promesa para cumplir el propósito en su vida. Le dijo: vas a tener un hijo, y es a través de él que tendrás una descendencia tan grande que no podrás, o que es mayor que todas las estrellas que puedas contar. Dice la Biblia que Abraham creyó en el Señor y en su promesa. Pero había un problema. No sé si recordáis, su mujer Sara era estéril y no podía tener hijos, así que ella, intentando ayudar para que el plan de Dios se pudiera llevar a cabo, y de buena voluntad ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con su esposo. Y fue así. Ellos fueron padres de un niño, lo llamaron Ismael. Y aunque esa práctica de ceder a su sierva era una costumbre en aquella época por el tema de la descendencia, no era algo que a Dios le gustara. Parecía que todo iba bien, Ismael había crecido, parecía que el hijo de la promesa había llegado, ellos ya eran ancianos, todo estaba hecho. Pero Dios tenía otros planes para ellos, y nuevamente Dios se acercó a Abraham y le dijo: este no es el hijo de la promesa que yo te hice, Ismael no es el hijo de la promesa. Dentro de un año, por estas fechas, Sara dará a luz un hijo, le pondréis por nombre Isaac, y es a través de él que llegarás a ser una nación grande y poderosa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el tiempo señalado que Dios le había dicho, Sara tuvo un hijo y le pusieron por nombre Isaac. Debemos recordar que el nacimiento de Isaac fue un milagro. Primero porque Sara era estéril, pero es que Abraham tenía 100 años y Sara tenía unos 90 años. Así que cuando nació Isaac, recibieron un regalo muy grande de parte de Dios. Y era un niño muy querido por esta familia. Si queréis, empezamos a leer el texto que se encuentra en el capítulo 22. Lo iremos haciendo poco a poco porque es un texto largo y será más fácil de seguir. Dice el versículo 1: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dos cosas que podemos destacar de este primer versículo es que Dios probó a Abraham, pero no para hacerle pecar. Fue una prueba para hacerle crecer. Y esta fue una prueba para revelar su fe. Y lo segundo que podemos ver es que Abraham estaba atento a la voz de Dios. Él estaba esperando, escuchando a ver qué es lo que Dios le quería decir. Estaba atento a su voz. Seguimos leyendo el versículo 2. Dice: y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Abraham tenía 2 hijos, pero no sé si recordáis que Ismael y Agar tuvieron que salir de casa porque no había buen rollo con Sara, no se llevaban bien. Y el único hijo que quedaba en casa de Abraham y Sara era Isaac. Y es curioso porque creo que es la primera vez en la Biblia que Dios habla del amor de un hijo hacia un padre, de un padre hacia un hijo, perdón. Dice: tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria. Hasta aquí todo más o menos bien. Sigue diciendo: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no sé si Abraham estaba preparado para recibir una petición de esta magnitud. No sé cómo contestaría, porque si a mí Dios me pide algo así, lo primero que pensaría, diría: te estás equivocando, Señor. O sea, me has hecho una promesa hace poco, ha nacido un hijo y ahora quieres que tu promesa no se cumpla. Creo que esto es algo imposible de hacer. Vamos a ver cómo contestó Abraham. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Vamos, que es que ni se quejó.
ni rechistó, ni puso excusas. Se levantó por la mañana temprano. Dice el texto que preparó todo y empezó el camino. ¿Cómo pudo Abraham responder a Dios de esta manera? ¿Acaso no le importaba a su hijo? Hemos visto que le amaba. ¿Acaso era una mentira? ¿Acaso no era tan importante su hijo para él? Podemos pensar que como Abraham fue un héroe de la fe, ¿no? Como describe el libro de Hebreos, que era como una especie de superhéroe bíblico, él no tuvo ningún problema en aceptar este tipo de llamado. Pero él era una persona igual que nosotros. En un momento de su vida anterior a este suceso, mintió para salvar su propia vida con una actitud egoísta, poniendo en riesgo la vida de su mujer, sin pensar en ella, solo pensó en sí mismo. También hubo duda en su corazón cuando Dios le dijo que Ismael no sería el hijo de la promesa y tendría otro hijo siendo ya anciano. Abraham respondió con incredulidad y pensó, ¿cómo voy a ser padre yo con 100 años y Sara madre siendo estéril? Es decir, que también hubo duda en su corazón, mintió y hubo duda. Así que Abraham era un ser humano igual que nosotros, con sentimientos, con temores, con frustraciones, con inseguridades, pero también era un hombre que sabía que Dios cumplía las promesas que hacía, que Dios llevaba a cabo lo que él prometía. Como hemos visto antes y lo experimentó con el nacimiento de su hijo Isaac, cuando Dios le dijo, dentro de un año sobre estas fechas Sara dará a luz un hijo y le pondréis por nombre Isaac, y eso fue lo que sucedió. Abraham sabía que Dios no era un mentiroso. También leemos en el versículo 2, como hemos visto, que Abraham amaba a su hijo. Cuando uno es padre, muchas cosas cambian. Los que somos padres lo sabemos. Y no hablo de salir de fiesta, hablo de otras cosas más importantes. Tu vida da un giro de 180 grados. Y lo que ahora es más importante para ti es proteger, cuidar, educar, guiar a tus hijos. Y si fuera necesario, incluso hasta dar tu vida por ellos. Eso es algo que los padres sabemos. Cuando pienso en mi top 3, sabéis que a mí me molan mucho esto de los top 3, de prioridades en la vida o de bendiciones en la vida. Primero está Dios, primero está Cristo y justo después está Ruth y nuestros hijos. Pocas cosas se parecen más al amor de un padre o de unos padres hacia sus hijos. Y aunque se suele decir que cuando uno es padre, cuando una es madre, se sufre para toda la vida, a mí me gusta decir que cuando uno es padre, ama para toda la vida, porque un padre de verdad, una madre de verdad, nunca va a dejar de amar a sus hijos. Entonces, si Abraham amaba tanto a su hijo, ¿cómo es que estaba dispuesto a sacrificarlo? Es una cosa muy extraña, ¿verdad? Es algo que no cabe en nuestra mente. La clave está en el versículo 5, seguimos en el 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. A ver, Abraham, ¿que no te has enterado? ¿Que has dicho que ibas a sacrificar a tu hijo? ¿Cómo es que estás diciendo que ahora vas a volver con él? Parece una contradicción y yo pienso en 3 posibilidades por lo que Abraham dijo esto. Quizá él estaba mintiendo porque ni los mozos ni su hijo sabían qué es lo que iba a pasar y para que ellos no sintieran temor y estuvieran tranquilos, les mintió con la intención de matar a su hijo y después volver solo. Quizás pensaba que en algún momento Dios le diría, Abraham, he visto la intención de tu corazón, he visto que me has hecho caso, que me has obedecido, no es necesario que sacrifiques a tu hijo, he visto que me temes, he visto que me amas. O quizás estaba convencido de que iba a ocurrir algo que le iba a devolver a su hijo. Quizás sabía algo que ninguna otra persona sabía. Esta petición fue difícil para él porque parecía contradecir la promesa de Dios. Si Isaac no había tenido ningún hijo y Abraham lo mataba, ¿no estaría acabando también con la promesa de Dios? Y es que Abraham no confió en la promesa, confió en quien le hizo la promesa. En el libro de Hebreos, que también ha mencionado Gabriel esta mañana, en el capítulo 11, versículos 17 y 19, no me mola mucho usar el teléfono para esto, pero esta versión me gusta, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Está hablando de este suceso en concreto. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría,
Dios tenía el poder para volverlo a la vida, para volverlo a resucitar. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Vemos por qué Abraham dijo esto. Él no iba de farol. Es decir, él no se estaba marcando un farol. Él iba a sacrificar de verdad a su hijo. Y lo iba a hacer porque sabía que Dios iba a cumplir su promesa y que tenía el poder, si al final acababa sacrificándolo, de resucitarlo nuevamente. Él le había hecho una promesa, Dios le había hecho una promesa y él siempre cumple lo que promete. Y esto lo sabía Abraham. Esta fue su fe. Así que ese era el motivo. Él sabía que si al final sacrificaba a su hijo, volvería nuevamente con él porque Dios tenía el poder de resucitarlo. Hasta aquí llega la fe de Abraham. Imagínate que vas a hacer el último viaje de 3 días con una de las personas más importantes de tu vida, que puede ser tu hijo, puede ser tu hija, y que conoces el desenlace final del trayecto. Y aunque tienes la fe en que Dios puede obrar un milagro y hacer algo, sabes que cuando acabe ese camino, esa persona va a morir. ¿Cómo vivirías esas 72 horas? ¿Qué le dirías a esa persona tan importante para ti? Estoy convencido de que este fue el camino más difícil que Abraham tuvo que recorrer en toda su vida. Pero también creo que Isaac no lo tuvo nada fácil. A veces nos centramos solo en el personaje de Abraham, pero creo que el personaje de Isaac también nos muestra cosas muy interesantes e increíbles. Y siempre me he preguntado si él conocía lo que iba a pasar, si su padre le había explicado cuál era el propósito del viaje. A lo mejor no lo había hecho por miedo a que su hijo saliera corriendo, ¿no? Y no se pudiera cumplir el plan de Dios. Vamos a leer el versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos. Este tipo de sacrificio consistía en matar primero al animal y después quemarlo. Por eso llevaban un cuchillo, llevaban el fuego y llevaban la leña también. Y un detalle importante es que Abraham llevaba el cuchillo encima, no se lo olvidó en casa, que puede ser un detalle que a veces el Señor te puede pedir algo, ay, es que no me he acordado, no, Señor. Él llevaba el cuchillo y eso habla de su intencionalidad, habla de su fe. Spurgeon dijo sobre este suceso y sobre esta cosa en concreto: la incredulidad deja el cuchillo en casa, pero la fe genuina se lo lleva. Abraham se llevó el cuchillo porque tenía la intención de utilizarlo, tenía la intención de sacrificar a su hijo y tenía la fe de que Dios lo iba a resucitar después. Seguimos en el versículo 7 y 8. Dice: y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto es lo que le preguntó a Isaac a su padre Abraham. Y esta pregunta me hace pensar en lo que os decía, que hasta ese momento quizá Isaac no tenía nociones de qué es lo que iba a pasar. Pero esta frase que se repite está en 2 ocasiones y los dos iban juntos, personalmente me hace creer que en este camino la relación de padre e hijo era una relación cercana, una relación de confianza, una relación de sinceridad, una relación transparente y de verdad. Y en algún momento Abraham tuvo que explicarle a su hijo cuáles eran sus intenciones. Cuando Pablo, nuestro hijo mayor, tenía 6 años, íbamos al parque, ¿no? Y un día se estaba portando fatal. Y yo le dije: Pablo, si continúas comportándote de esta manera, haurem de marxar cap a casa. Si te comportas así, nos tendremos que ir para casa. Vale, papá. A los 3 minutos, exactamente lo mismo. Lo volví a llamar: Pablo, si us plau, porta't bé perquè si no marxarem cap a casa i no podràs jugar amb els teus amics. Vale, papá. Lo mismo. Lo cogí y me lo llevé. Fue una batalla épica. No os lo podéis ni imaginar. Lo tuve que llevar 10 minutos así en brazos y él estaba desquiciadísimo. Me daba patadas, gritaba. Fue una situación bastante difícil de llevar. Y cuando llegamos a casa recuerdo que enfadadísimo se tiró en el suelo y tardó 1 minuto en dormirse. Se había dejado el alma en esa batalla con su padre y yo casi me dejo la vida.
Si un niño de 6 años desquiciado es capaz de poner al límite a su padre físicamente, ¿qué podría hacer un joven de 20 años con su padre anciano si éste quisiera hacerle daño? Vamos a leer el versículo del 9 al 12. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu único hijo. Aunque en el vídeo que hemos visto, Isaac aparentemente tiene unos 12, 13 años, la realidad es que en esta historia Isaac tenía alrededor de 20 años. ¿Creéis que su padre podría haberle atado, podría haberle puesto sobre el altar, podría haber tenido la intención de sacrificarle si su hijo no le hubiera dejado? ¿Creéis que un chico de 20 años no podría haber salido corriendo, haberle pegado un empujón a su padre y haber salido de aquel lugar? Indudablemente, Isaac se entregó de forma voluntaria, en obediencia a su padre, para que se pudiera cumplir el plan de Dios también. Él sabía cuáles eran las intenciones de su padre, él conocía lo que iba a hacer su padre. Si seguimos leyendo en el versículo 13 al 18, dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Era necesario llevar a cabo ese sacrificio. Y Dios no eliminó esa necesidad, sino que proveyó de un carnero como sustituto. Y por eso Abraham le puso a ese lugar: el Señor proveerá, porque en ese momento Dios proveyó para ese sacrificio. Y en años más tarde proveería otro cordero del que hablaba Abraham en el versículo 8. Como hemos visto en este último versículo, la obediencia fue un ingrediente imprescindible en esta historia. Y fue gracias a esta obediencia que Dios confirmó definitivamente la promesa que le hizo a Abraham, porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Hemos visto quizá estos 3 puntos en el resumen, lo veis. Primero hay un llamado, una petición de Dios a Abraham, después hay una respuesta de Abraham hacia Dios y después hay una confirmación y Dios provee de lo necesario. Y he titulado esta predicación: una petición, una respuesta y un camino por recorrer. Porque es algo que cada uno de nosotros vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas. Dios nos llamará, debemos responder y en base a esa respuesta caminaremos nuestra vida. Y algo que acostumbro a hacer para intentar facilitar y que la gente que estamos escuchando y tratando este tema podamos volver a casa con la idea clara, con la idea principal, el punto principal de este mensaje, intento resumirlo todo en una frase. Quizás es lo más complicado de hacer, resumir todo un mensaje en una frase. También escuché hace poco que otra de las cosas que es complicada al preparar un mensaje es ¿qué no dices? Y hay muchas cosas que no he dicho, ¿vale? Pero por amor al tiempo he intentado resumirlo de esta manera. Y la frase diría así: cuando Dios te llame, porque te va a llamar, y te pida algo que no entiendas, la obediencia será tu mejor respuesta. La vuelvo a repetir: cuando Dios te llame porque te va a llamar y te pida algo que no entiendas, la obediencia será tu mejor respuesta. Como hemos visto, esta es una historia de obediencia, pero también es una historia de dolor y sacrificio. Abraham fue obediente a Dios, experimentó el dolor de llevar a su hijo durante todo este camino, sabiendo lo que iba a pasar al final, y estuvo dispuesto a sacrificarse
por Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Puso la voluntad de Dios por delante de su propia voluntad. Pero esta historia no tiene que ver solamente con Abraham, es lo que os comentaba antes. Isaac también obedeció a su padre. Isaac también sufrió porque conoció cuál era el propósito de Dios para este viaje. E Isaac también se sacrificó, entregó su vida voluntariamente, sometiéndose a su padre para que se pudiera cumplir el plan de Dios. Y a lo mejor estás pensando que Abraham hizo esto porque era un fanático, ¿no? Y que era una especie de religioso loco, que se había vuelto tan loco que había tomado decisiones drásticas, ¿no? Y decisiones extremas. Y que de alguna manera también engatusó a su hijo para que le hiciera caso. Mientras tanto, a lo mejor piensas, Dios estaba en el lugar donde Él está, mirando, observando, exigiendo y esperando respuesta de los seres humanos. Y a lo mejor piensas, el Dios de la Biblia es un Dios egoísta, exige, pero no sacrifica. Permíteme decirte que no es así, porque Dios es la persona que más ha sacrificado por cada uno de nosotros. Él es el que ha hecho o ha entregado o nos ha mostrado la máxima expresión de amor por la vida del ser humano. Y esta historia apunta a ese suceso. Obediencia, dolor y sacrificio. 3 aspectos que podrían no tener relación, pero en esta historia se unen por un aspecto mucho mayor, el amor. Porque todo el que ama obedece, todo el que ama sufre, todo el que ama se sacrifica. Entonces, ¿qué ha hecho Dios para amarnos tanto? La historia central de la Biblia nos dice que fue necesario hacer un sacrificio por la humanidad, porque si no el ser humano iba a estar condenado eternamente. La maldad de nuestros corazones nos iban a condenar a todos. Y sin ese sacrificio del que habla la Biblia no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Jesús tenga una esperanza en esta vida, una esperanza real en esta vida y en la siguiente. Dios tampoco fue de farol. La diferencia es que Él no se detuvo al final del camino y en su plan de salvación entregó la vida de su propio Hijo. Jesús también obedeció a su Padre. Jesús sintió dolor físico por la entrega, por ese camino hacia la cruz. Sintió también dolor espiritual porque se separó de la comunión que tenía con su Padre, que era eterna y perfecta. Y Jesús se sacrificó voluntariamente, entregando su vida para después resucitar al tercer día. ¿Y sabes por qué hizo esto? Hizo esto porque te ama. Si no te amara, es imposible que hubiera hecho esto. Este sacrificio fue necesario para restaurar nuestra relación rota con Dios como consecuencia de nuestra maldad. Y quería leeros una corta historia. Había un niño, a lo mejor algunos ya la conocéis, en un pueblecito costero a quien le gustaba mirar las barcas cuando volvían de faenar. Un día decidió que él mismo iba a construir una para así tener su propia barquita. Trabajó durante semanas asegurándose de no olvidarse de ningún detalle. Por fin llegó el día de estrenarla. La puso en el agua y mientras la miraba, entusiasmado, un golpe fuerte de viento la apartó de su vista. Vaya desilusión, ¿verdad? El niño volvía todos los días a la orilla para ver si la marea le había devuelto su barquita, pero sin ningún resultado. Pero un día fue al centro comercial, la vio en el escaparate de una tienda y sin dudarlo entró veloz y le dijo a la dependienta que aquella barquita era suya. La mujer le dijo que si la quería, tenía que pagar. El niño intentó explicarle lo que había sucedido, pero como vio que no sirvió de nada, sacó un billete y se lo entregó a la mujer. Mientras salió de aquella tienda, alguien le oyó decir: barquita, eres doblemente mía. Eres mía porque te hice y eres mía porque te he comprado. La muerte de Jesús fue el precio que Dios pagó por nuestra vida. Nos compró para que pudiéramos volver con Él. Y voy a decirte algo que a lo mejor me puedes juzgar y puedes pensar que estoy loco. Pero tu vida no te pertenece. Tu vida no te pertenece. Le pertenece a Dios porque Él ha sido quien te ha comprado.
estabas perdido, estabas perdida y Dios te ha comprado, te ha dado una oportunidad. Y lo ha hecho para mostrarte cuál es el lugar que Él tiene preparado para ti. Y no sé cuál es tu situación personal en esta mañana, pero sí quiero decirte que Jesús es el único camino para poder llegar al lugar que Dios tiene preparado para ti. Y hoy Dios también te está pidiendo algo y te está haciendo una promesa. Te está diciendo, cree en Jesús y pídele perdón por todo lo que has hecho mal y estarás la eternidad conmigo. ¿Cómo vas a responder esta petición? Recuerda la frase, cuando Dios te llame, porque te va a llamar y te pida algo que quizá no entiendas, la obediencia será tu mejor respuesta. Y algo que aprendí hace mucho, quizá cuando eres padre, es que Dios constantemente se preocupa por sus hijos, constantemente se preocupa por nosotros y está pendiente de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud espiritual. Y como buen padre que es, nos guía para ayudarnos a crecer. Pero Él nos pide también que nos esforcemos. Un buen padre, yo intento ser buen padre y es una de las cosas que también le pido a mis hijos, que se esfuercen. Si ellos no se esfuerzan, no van a aprender, no van a crecer, no van a hacer que su padre se sienta orgulloso. Dios nos pide lo mismo a nosotros, que nos esforcemos. Así que pensando en cómo aplicar lo que hemos visto en esta mañana, quería lanzaros 2 propuestas prácticas. La primera es que para escuchar a Dios hay que estar atento a su voz. Si tenemos nuestra cabeza llena de ruido, va a ser imposible que escuchemos a Dios. Así que te animo a que busques momentos de silencio con la intención de escuchar lo que Dios tiene que decirte. Por ejemplo, si vas en el coche de camino al trabajo, no pongas la radio, no pongas música. Si vas a correr, que hoy en día hay muchos runners, no lleves auriculares. Si vas al instituto, guárdate el teléfono en la mochila, guárdate el teléfono en el móvil, no vaya a ser que tropieces y te caigas. Busca momentos de silencio. La segunda es que en la gran mayoría de ocasiones la obediencia requiere sacrificio. Y la vida del creyente debe ser una vida que esté llena de sacrificios. Si no nos sacrificamos cada día, algo está pasando. No estamos haciendo las cosas bien. Porque Dios requiere que nos sacrifiquemos, que dejemos cosas por Él. Y cada día hay que llevar a cabo esos sacrificios. Y no podemos quedarnos solamente en las buenas intenciones, porque sabemos que, como dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. Así que debemos llevar la petición de Dios a la acción. Os propongo estas ideas. Cuando Dios nos pida que seamos generosos, debemos sacrificar nuestro egoísmo. Cuando Dios nos dice que mostremos misericordia, debemos sacrificar nuestra indiferencia. Cuando Dios nos dice que perdonemos, debemos sacrificar nuestro orgullo. Cuando Dios nos dice que le obedezcamos, debemos sacrificar nuestra propia voluntad. Cuando Dios nos dice que le busquemos, debemos sacrificar nuestro tiempo. Pero para poder hacer esto es necesario que hagamos como Abraham. Y voy a utilizar un efecto visual, no lo malinterpretéis, es una ilustración, ¿vale? No podemos dejarnos el cuchillo en casa. Para poder sacrificar debemos tener intenciones de sacrificar. Y es necesario que llevemos el cuchillo en nuestra mochila. Es una ilustración, ¿vale? Chavales que seguro que estáis ahí, ¡guau, lo que ha dicho aquí! ¿Vale? Pero es necesario. En esta historia hemos visto que Abraham no se olvidó el cuchillo en su casa, que lo llevó, no llevaría mochila, pero seguro que lo llevaría ceñido en algún lugar porque tenía intención de obedecer a Dios. Si no llevamos el cuchillo, nos estaremos marcando un farol, porque no habrá ninguna intención de sacrificar nada para Dios. Uno no sacrifica con intenciones, uno sacrifica con acciones. Por eso siempre es importante llevar el cuchillo en nuestra mochila. Así que te propongo que empieces sacrificando esto para aprovechar mejor tu día. Es algo que estoy intentando hacer yo también. A veces pensamos que los que subimos aquí lanzamos ideas y luego yo siempre intento poner en práctica también lo que he aprendido, lo que el Señor me ha mostrado para que también pueda crecer. Y la idea es que establece una hora razonable para ti y por la tarde a las 6, a las 7 o a las 8 desconecta el WhatsApp, desconecta los datos y el wifi para no recibir ninguna notificación. No sé si eso es una cosa imposible para vosotros, no creo que se asemeje para nada a lo que Dios le pidió a Abraham, pero descubrirás que hay vida
después de las 6 de la tarde, de las 7 o de las 8, aparte del teléfono. Y eso te permitirá disfrutar de ese tiempo con tu familia, con tus amigos, en casa, con tu esposa, con tu esposo, con Dios. Es importante que aprendamos a sacrificar para que cuando Dios nos llame a emprender un viaje, tengamos la valentía de coger nuestro cuchillo y sacrificar lo que Él nos pida. La incredulidad deja el cuchillo en casa, como dijo Spurgeon, pero la fe genuina se lo lleva. No sé si recordáis la frase que le dice Isaac a su padre: ¿por qué sacrificamos, padre? Y él le dice: sacrificamos por obediencia. ¿Sabéis lo que dice después? Así es como adoramos. Y esta mañana cantábamos Lluem al nom del nostre Senyor. Lluem-lo junts amb tot el cor. ¿Cómo podemos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Obedeciendo su palabra. Es la mejor evidencia y la mejor respuesta a nuestro Dios. Sinceramente pienso mucho en esta iglesia y en el futuro de esta iglesia, porque se presentan cambios seguramente, como en todas las iglesias. Se presentan también retos y es necesario que entendamos que para poder cumplir el propósito de Dios, para poder cumplir el camino de Dios, debemos ser una iglesia obediente. Y debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y confesaros algo, esta es una iglesia imperfecta, con muchos defectos. Yo el primero, pero también es una iglesia que ama al Señor, y eso lo sé. Y hoy tengo que decir, y me gustaría deciros que yo me siento orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Y de intentar dar lo mejor que hay en mí para aportar algo en este proceso que empezamos a vivir de cambios. Os animo a que podamos buscar a Dios de forma íntima. Es necesario conocerle, es necesario pasar tiempo con Él para saber que obedecerle es lo mejor que podemos hacer. Cuando Dios te llame y te pida algo que no entiendas, la obediencia será tu mejor respuesta. Cuando Dios nos pida algo como iglesia, la obediencia será nuestra mejor respuesta. Así es como adoramos. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta historia que nos muestra lo que es amarte, lo que es obedecerte, lo que implica, y queremos aprender también a hacerlo, Padre, porque sabemos que tú mereces que nuestra vida sea una vida de obediencia. Y a veces no entendemos lo que tú nos pides, Padre, a veces no sabemos hacia dónde ir, y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a estar atentos, que también pongas en nuestro corazón el deseo de buscarte, de conocerte mejor, Padre, para entender que lo mejor que podemos hacer es obedecerte. Gracias por Jesús, gracias porque Él te obedeció también, porque Él sufrió, porque Él se entregó voluntariamente y después resucitó mostrando su poder. Gracias porque cuando creemos en este maravilloso regalo podemos acceder a tu presencia, podemos convertirnos en hijos tuyos por tu gracia, solamente por gracia y tu misericordia. Y queremos glorificarte y honrarte en esta mañana, y deseamos, yo personalmente deseo que sigas trabajando en el corazón de esta iglesia, que como decía Eliseo la semana pasada, podamos ser luz también. Y es necesario que haya ese trabajo, ese proceso de crecimiento para que podamos ser luz en este mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.